El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los elementos esenciales de un contrato laboral son la actividad personal del trabajador, la continua subordinación del trabajador con respecto al empleador y el salario. Consecuentemente, el artículo 45 de este mismo código clasifica dichos contratos laborales dependiendo de su duración. El objetivo de este video es explicar y analizar las 4 categorías que se encuentran en ese artículo. El artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo define al trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Esto quiere decir que este contrato se caracteriza por 2 elementos principales. Primero, su duración, que no puede ser superior a un mes, y segundo, que el objeto del contrato tiene que ser un servicio para actividades que le son extrañas o que no hacen parte del giro ordinario de las actividades del empleador. Según el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos por obra o labor se celebran por el tiempo que dure la realización de una obra o una labor determinada. Este tipo de contratos no está atado a un término o al tiempo, sino más bien a una necesidad o a una condición. Por eso lo importante es, 1, que la obra o labor sea un aspecto claro, bien delimitado e identificado en el convenio, como lo sustenta la Corte Suprema de Justicia, y además que aunque no se exija una formalidad escritural, el documento esté bien redactado, pues aunque este contrato es útil y flexible y la terminación no está sujeta a la voluntad de las partes, si no hay una buena redacción y claridad sobre la labor, puede ser problemática su terminación. En cuanto a los contratos a término fijo, modalidad consagrada en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, los definimos como aquellos contratos en los que el empleador contrata a un trabajador por un periodo de tiempo determinado y prorrogable. Esos contratos son, primero, solemnes porque deben constar por escrito, segundo, tienen un plazo máximo de 3 años, aunque, tercero, pueden ser renovables indefinidamente según las disposiciones establecidas en el artículo citado. En cuanto a la terminación de estos contratos, la Corte Constitucional ha establecido que no basta con la sola expiración del plazo y la notificación 30 días antes de la expiración del plazo, sino que además tiene que haber una justa causa para poder dar terminación unilateral al contrato a término fijo. Según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será considerado un contrato a término indefinido. A partir de esta definición se ha establecido que este tipo de contratos tienen vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Además, se ha establecido que el empleador no es el único que puede dar por terminado este tipo de contratos, que como sustenta la Corte Constitucional tiene la libertad de hacerlo con o sin justa causa, pero con indemnización, sino que el trabajador también podrá terminarlo mediante un aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. Ahora bien, la clasificación de los contratos según su modalidad de duración consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo abre la siguiente pregunta: si es posible que se aplique el principio constitucional y legal del contrato a realidad a las modalidades del contrato. Es decir, por dar un ejemplo, si existe un contrato que en papel es de obra o labor, pero en la realidad se asemeja más a un contrato a término indefinido, si sería posible que se declare la naturaleza de este contrato como un contrato a término indefinido en oposición a un contrato de obra o labor. En nuestra opinión, esto sí es posible, principalmente porque el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, que define el contrato a término indefinido, lo define como un contrato que no es ni a término fijo, ni un contrato por una obra o labor, ni un contrato por un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Por lo tanto, si existiese un contrato por obra o labor que no cumple con los requisitos necesarios para que se constituya un contrato por obra o labor, se entiende que el contrato es a término indefinido, igualmente como sucede con un contrato a término definido o un contrato ocasional, accidental o transitorio. Además de lo anterior, y para terminar este video con una reflexión, queremos traer a colación un concepto que nos parece problemático, propio del contrato a término indefinido. Este tiene que ver con su vigencia, pues se ha afirmado que dura mientras subsistan las causas que le dieron origen. Y la pregunta es, si un negocio se reinventa, como en estas épocas de pandemia, decide cambiar de mercado, de foco o de propósito, ¿es necesario despedir a todos los empleados? Nosotras creeríamos que no, pero a partir de lo estipulado en el código, no es posible dar una respuesta certera. Es más una cuestión de interpretación.